Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. La semana pasada, lo comentábamos antes de ir a la pausa, fue una semana de noticias bien negativas para la economía nacional. Por una parte, el IMASEC nos mostró que la economía en los primeros 5 meses del año ha llegado a niveles de crecimiento negativo que no veíamos, salvo la pandemia, un tiempo bien excepcional, desde la crisis subprime, por allá por el año 2009. Y por otra parte, el desempleo mostró niveles también muy preocupantes, no solo porque sube el desempleo a nivel general, sino porque hay ciertos grupos focalizados. Hablamos de las mujeres jóvenes, hablamos de los también adultos mayores o bien de los jóvenes en general como grupos particularmente afectados por el mercado laboral deteriorado, producto de menor actividad económica. Es por eso que queremos conversar a esta hora de la mañana con uno de los integrantes de la mesa de reactivación laboral que convocó el gobierno. Nos acompaña aquí en CNN Chile Radio el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Economista académico de la Universidad de Chile, además, Alejandro Mico. Alejandro, bueno, partamos por el tema del empleo. Inevitablemente esto se vincula a lo que está sucediendo con la actividad económica, vamos a hablar de eso también. Pero me gustaría conocer la visión que a su juicio se ha formado esta mesa del mercado laboral convocada por el gobierno, que sintetiza de alguna manera un diagnóstico más amplio, saliendo del último informe de cesantía. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral, Alejandro? Bueno, en el mercado laboral se están juntando una serie de fuerzas que son tanto de algo económico interno, situaciones de regulación laboral interna y también el choque que tuvimos de la actividad económica al comienzo de este año, que viene desde el año pasado cayendo la actividad económica a través desde el último trimestre del año pasado, viene desacelerándose la economía y esto en un mercado laboral que va acumulando una serie de problemas estructurales, ha hecho que el desempleo se empiece a disparar en muchos en general y en algunos grupos en particular. Creemos ahí que está afectando también algo externo, como ha sido todo el cambio tecnológico que se está produciendo. Recordemos todas las fuerzas de automatización que se vienen ejerciendo en el mundo desde hace ya 1 o 2 décadas y en el último tiempo, en los últimos años, toda la irrupción de la inteligencia artificial también. Entonces tenemos un mercado laboral que está sufriendo un cambio estructural por cambios tecnológicos, por un lado, un mercado laboral que tiene una serie de rigideces o que tiene una serie de desajustes que no le permiten ajustarse rápidamente para llegar al pleno empleo y por otro lado una actividad económica a la baja. Esto ha sido el cóctel que se nos ha generado en el último tiempo. Alejandro, y vemos los niveles de desempleo del 10% para algunos grupos, lo cual es muy, muy alto. Alejandro, en ese sentido, el informe de esta instancia que ustedes compartieron tiene un sentido de urgencia también respecto a la situación del mercado laboral y a las respuestas que hay que dar a esta situación. ¿Usted comparte ese tono de la emergencia laboral? Yo creo que no es sorpresivo pensar que una economía que tiene un nivel de desempleo del orden del 10% no sea una situación de emergencia. Pensemos que 1 de cada 10 trabajadores no tiene trabajo hoy día, está buscando trabajo y todos sabemos lo que es la angustia y lo que es el impacto económico de tener una persona cesante o desempleada en el hogar. Por lo tanto, no creo que sea para nada extraño llamar que estamos en una situación de emergencia laboral hoy día que lleva a esta situación que le pega mucho a las familias de menores ingresos en el país. Esto es una situación que se ve en Chile y no se ve en el resto de los países de la OECD. La OECD, los países de la OECD con los cuales compartimos niveles de desempleo relativamente parecidos durante la pandemia, ellos se recuperaron y ahora tienen en promedio un desempleo del orden más cercano al 6%. Nosotros nos hemos ido quedando pegados en este nivel de desempleo y en los últimos meses inclusive ha empezado a aumentar. Claro. Por lo tanto, claramente estamos en una situación de emergencia para el tema del mercado laboral. No llamarlo así o
creo que es un poco ser insensible respecto a lo que Mm. están viviendo un montón de hogares en Chile. Claro, y es una forma también de imprimir más rapidez en la respuesta que haya que dar, sea cual sea el camino que se adopte para eso, para este escenario laboral. Ahora, Alejandro, dentro de todos los componentes, usted describe varios elementos que están confluyendo a esta situación del mercado laboral. Me gustaría ir analizando algunos de ellos por separado. Partamos por el tema de la actividad económica, también como un factor bien relevante, porque es un asunto que se arrastra hace un buen rato. A su juicio, ¿cuán relevante ha sido más bien ese ritmo de crecimiento bajo que hemos tenido en los últimos años para explicar esta situación? ¿Es esa la principal causa? Es una de las causas, pero no es la única. A ver, pensemos en un mercado laboral normal. Ujú. Uno puede tener un nivel de crecimiento relativamente más lento, pero eso, la economía es capaz de irse ajustándose en términos ya sea de que los salarios reales no crecen tan rápido y con eso el nivel de desempleo se empieza a ajustar. Eso un poco a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de los países OECD, Europa en particular, los niveles de crecimiento no han sido muy superiores a los nuestros. De hecho, hay países que han tenido menores que los nuestros. Pero aquí se nos mezclan dos cosas. Cuando uno tiene un mercado laboral con una serie de problemas, estos se ven amplificados cuando la economía no crece muy rápido. Ujú. Recordemos simplemente cuánto tiempo nos llevó el año 90. Esto es un tema estructural muy grande en nuestro mercado laboral. Lo vimos en la crisis del 98, lo vimos después en la crisis del 2008. Nos cuesta mucho como país ajustarnos a, después de un shock negativo, Ujú. ajustarnos a tener niveles de desempleo razonables, que son niveles de desempleo. 6% sigue siendo alto, ¿ok? Pero inclusive pensando en el 6% promedio que hemos tenido en los últimos Sí. años, en las épocas mejores, inclusive eso es alto, pero ese nivel, inclusive es alto, nos cuesta muchísimo ¿Y recuperarnos por a qué nos ese cuesta nivel después de tanto? un choque negativo. Yo creo que tenemos una serie de medidas estructurales en el mercado laboral. Tenemos temas de, por un lado, tenemos algunas regulaciones que son un poco del siglo pasado o antepasado inclusive, ¿Como cuál, por que ejemplo? estaban pensados pensadas para un sistema laboral que era mucho menos dinámico, donde las personas se movían menos entre trabajo, Ujú. donde las tareas que uno hacía durante toda su vida eran relativamente siempre las mismas, pero ahora último, en los últimos décadas a nivel mundial, empezamos a ver un mercado laboral que es mucho más dinámico, no solamente en los cambios de puestos de trabajo, sino que también en las tareas que uno hace Ujú. dentro de la empresa. Y ahí empiezan a aparecer algunos problemas que tiene nuestra legislación. Por ejemplo, el tema de la polifuncionalidad, algo que parece tan natural, en el caso de Chile es bien complejo, existe una serie de amarras en nuestra legislación que impiden que un trabajador dentro de una empresa tenga la capacidad de estarse moviendo en distintas tareas durante su carrera sin necesidad de volver a hacer contratos nuevamente. Por lo tanto, Claro. ese es un tema, el tema de hacer dentro de la empresa la Alejandro. posibilidad que un trabajador se pueda mover más fácilmente de una tarea a otra. Ese es Bueno, uno de ellos. y ese es un punto bien interesante, porque parece en el centro de la discusión ver si es que nuestra legislación laboral hoy día es la que necesitamos para generar precisamente más puestos de trabajo y para generar más dinamismo. A su juicio, ¿esta legislación está obsoleta entonces? Y lo modificando a través del tiempo, hay que irla actualizando en el tema de la polifuncionalidad, por ejemplo, es un tema que está en la legislación, pero hay que modernizarlo. También hay temas más que han llevado mucho más tiempo ahí, que son los temas, por ejemplo, de los ajustes de las horas en las jornadas. Ahí también tenemos un problema que a Ujú. pesar de que se hicieron algunas mejoras en los últimos años, todavía quedan algunos detalles que impiden que las jornadas laborales sean un poco más, se pueden adaptar más a las nuevas realidades. Por otro lado, hay todo un tema respecto a el tema de la capacitación
que nos hemos ido quedando muy atrás. El sistema Sense, la franquicia, no ha estado funcionando de la medida que debiesen estar funcionando, pero eso no significa eliminarlas, significa modernizarlas, mejorarlas. Y en este caso, en este punto, hay Ujú. un montón de consenso en los técnicos, hay una serie de proyectos que se han ingresado al Congreso, que son tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, que pueden ser un camino para ir avanzando. Nosotros ponemos Mm. algunos puntos al respecto también en el proyecto, Sí. en las propuestas que le hacemos. Estamos conversando con Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile, integrante además de la Mesa de Reactivación Laboral. Alejandro, vamos a otro asunto que ha sido bien discutido también y que tiene que ver con los costos laborales. Es un hecho que esos costos han aumentado en los últimos 4 años, ha ido subiendo el salario mínimo, la reducción de la jornada de trabajo a las 40 horas, todos esos antecedentes han generado un efecto de aumento de costo. Ahora, si eso está generando estas cifras de desempleo o no, o es un factor relevante, es algo que se ha discutido. ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿El aumento de costos producto de estas nuevas legislaciones ha generado un impacto negativo en el mercado laboral? Yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo, el alza importante del salario mínimo, el tema de incluir algunas nuevas cargas a la nómina salarial, que son algunas cotizaciones adicionales en el Ujú. tiempo, son medidas que, el cambio de las horas también, son medidas que sin duda tienen un impacto en los costos laborales de los trabajadores. Y eso también en en algunos partes concretas del mercado laboral, particularmente la gente que está más cercana al salario mínimo, ha tenido algún impacto. Es todo, desde mi punto de vista, no lo es todo, pero sí es algo que también suma a este aumento del desempleo. Ujú. Desde el gobierno anterior, en todo caso, hace un tiempo estuvimos con Giorgio Bocardo, la semana pasada, el exministro del Trabajo, conversando sobre estos temas. Y él planteaba que no había suficiente evidencia, digamos, para afirmar algo por el estilo. Y por el contrario, decía, en el gobierno anterior, con toda esa legislación, se habían generado 700.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Qué dice usted sobre esos argumentos que muestran o que refutarían más bien la tesis Dos cosas, de que los aumentos de costo tuvieron un impacto negativo? dos cosas, cuando uno ve, se generaron puestos de trabajo, veníamos de una situación bastante alicaída del mercado laboral, por un lado, cuando asume este gobierno, por la pandemia, estallido social, etcétera, Ujú. con convenciones, pero ahora nunca se llegó a recuperar los niveles de desempleo que teníamos antes, ni tampoco las tasas de participación laboral de la trayectoria que traíamos. Por lo tanto, nunca el mercado laboral se alcanzó a recuperar completamente. ¿Es todo esto culpa del salario mínimo y de las 40 horas? No lo creo, creo que hay una componente estructural, pero sí decir de que esto suma a que el desempleo crezca más. Ahora, han habido una serie de estudios, tanto en el Banco Central como también un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que plantean que Ujú. estas medidas sí tuvieron un impacto que no explica para nada el 100% del aumento del salario, no es el responsable único de la situación que estamos viendo, pero sí es un tema que tenemos que tener siempre a la vista y que en el margen ha estado afectando la creación de empleo y, como les mencioné, particularmente en las empresas que contratan gente de menores calificaciones, que están más cerca del salario mínimo. Ujú. Por lo tanto, tenemos algo ahí que se suma a una situación más general. Es un tema de que la medida, desde mi perspectiva, la medida de seguir aumentando el salario mínimo no es la correcta en estos momentos. Para nada tenemos un salario mínimo con respecto al salario mediano de la población, que es bastante alta para estándares internacionales. Por Ujú. lo tanto, creo que ese mecanismo hoy día debe dejar de usarse si uno quiere seguir, para otros efectos, como puede ser la redistribución del ingreso o el aumento del ingreso de la Ujú. gente más bajo. En algún momento se pueden utilizar, pero dada la situación que tenemos actualmente en el país, dado el alto nivel que ya tiene el salario mínimo, Ujú. es una medida que puede tener un efecto negativo para quienes más lo necesitan. Y eso se ve un poco hoy día con mayor dureza por el alto nivel de desempleo que tenemos. Mm. Recordemos, 1 de cada 10 trabajadores hoy día está buscando trabajo. Sí, claro. Alejandro, luego la discusión sobre las soluciones nos lleva a otro escenario bien, bien importante,
donde, si es que uno lo resume y lo sintetiza, pareciera que la discusión va en dos caminos. Hay que flexibilizar el mercado laboral y avanzar en medidas que permitan más movilidad, abaratar costos de contratación y despido, etcétera. Pero en contrapartida, desde sectores opositores dicen que esta agenda que estaría tratando o preparando el gobierno puede llevar a una situación de mayor precariedad para los trabajadores. Es la clásica discusión entre flexibilidad versus seguridad laboral de alguna manera, ¿no? No es tan nuevo, pero se adapta a otros tiempos hoy día. ¿Cómo ve usted ese contraste entre las dos cosas? ¿Existe esa dicotomía? Siempre las medidas extremas pueden cargarse para un lado o para otro, afectando ya sea rigidizando mucho el mercado laboral o precarizando mucho el mercado laboral. Esto es un tema que uno tiene que tener a la vista cuando discute políticas de empleo. Ujú, Pero ahora hay temas, hay modificaciones que pueden ser situaciones de win-win. Por ejemplo, el tema de la polifuncionalidad, mm, creo que bien implementado, difícilmente uno puede pensar que hace más precario el puesto de trabajo, sino ujú. que de alguna forma uno termina dándole cierta seguridad al trabajador, que si es que su tarea por motivo de las nuevas tecnologías deja de ser tan importante y por lo tanto se requiere menos de esas tareas hechas por personas, si hay polifuncionalidad, ese mismo trabajador se puede mover a una tarea que ahora se está demandando más. Por lo tanto, el tema de la polifuncionalidad bien hecho no tiene por qué ser una medida de precarización, por un lado. Por otro lado, los temas, por ejemplo, un tema que no hemos hablado, que siempre, pero siempre creo que es importante, el tema de la modificación del sistema de indemnizaciones que tenemos en Ujú, el país. Hoy día tenemos un sistema de indemnizaciones que es por años, un mes por año de servicio, hasta un tope de 11 años, claro. pero uno puede acceder a ese beneficio si, solo si uno es despedido de la empresa por motivos de Sí. necesidad de la empresa. Si uno quiere irse o hay otras razones, uno no accede a ese beneficio. Más aún, si la empresa al momento de despedir al trabajador está en una Ujú, situación crítica, por ejemplo, en un proceso de quiebra, muchas veces el trabajador se queda sin pan ni pedazo. Lo que se plantea es tratar de ver un sistema que permita, por un lado, que el trabajador siempre tenga acceso a este ahorro que se ha hecho en su favor, claro. en una cuenta individual, no solamente cuando es despedido por motivos de necesidad de la empresa, pero también cuando él ve que puede tener oportunidades mejores en otra parte, en otra empresa, en otro lugar, en otra región. Con lo cual, esto tiene por un lado, es verdad que baja el monto si es que uno se retira voluntariamente, Claro. pero antes uno tenía cero. Por lo tanto, creo que es un tema a analizar. De hecho, Ujú. se plantea en la Y comisión que es un tema a analizar y discutir. Alejandro, No es algo para que se haga de la noche a la mañana, pero son temas que tenemos que abrirnos a la discusión. Lo mismo el para tema de abaratar las los costos de horas. contratación. Esto es pero inclusive esto no abarata per se el costo de contratación. Ujú, Lo que sí hace que no se genere una situación que es bien perversa, que muchas veces uno lo ha tocado ver. Si yo he estado trabajando 12 ujú, años en una empresa, difícilmente me voy a salir por mi voluntad de esa empresa, aunque tenga una mejor situación afuera. ¿Por claro. qué? Porque tengo que pagar, porque perdería los 11 años que tengo ya de experiencia en esa empresa que me ha generado que si es que me despiden por necesidad de la empresa, recibiría 11 meses de Sí. indemnizaciones. Por lo tanto, la gente se empieza a quedar y se quedan, y tenemos situaciones donde la relación laboral se empieza a empeorar muchísimo porque ni el trabajador ni la empresa quiere que uno esté adentro, pero nadie quiere tomar la decisión para Exacto. evitarse este pago de las indemnizaciones. Por lo tanto, hay temas no es solamente de costos Ujú. laborales, pero sí estas imperfecciones que se generan que terminan pegándole un disparo a los pies tanto al empresario Alejandro, como al trabajador. estamos con Alejandro Sí. Mico, economista y académico de la Universidad de Chile, aquí en CNN Chile Radio. Alejandro, y en ese sentido, las posibilidades que hay de que el mercado laboral cambie a corto plazo, en base a lo que hemos discutido hasta ahora en esta conversación, ¿cuáles son realmente? ¿Es posible ver efectos concretos y medidas concretas de reactivación que cambien el escenario del mercado laboral en cosa de un par de semestres o estos son solo temas de largo plazo?
No, tengo las dos. Creo que, a ver, mucho en economía se habla de los espíritus animales. Si uno ve que de alguna forma se están mejorando algunas legislaciones del mercado laboral, Ujú, si también ponemos sobre la mesa otras cosas que no hemos discutido, que ha sido tener un potenciar el subsidio unificado al empleo, que es una medida que es muy directamente para nuevas contrataciones, sí se puede avanzar más para cambiar la situación del mercado laboral hoy día. Recordemos que cuando yo contrato a un trabajador, generalmente uno piensa que es una relación de larguísimo plazo, de largo plazo, estamos hablando de años. Por lo tanto, si uno ve que la legislación empieza a mejorar, se empiezan a hacer estos cambios, la ujú. polifuncionalidad, el tema de las cómo se ajustan las horas dentro de las jornadas, si vemos el tema de incentivos, subsidios para la contratación, otras medidas que planteamos para esta situación más coyuntural, creo que sí puede tener algún impacto en Ujú. la creación de empleo y favorecer a que el mercado laboral, que es tan importante para todos los chilenos, Mm. se pueda ajustar y llegar a un equilibrio más rápidamente, un equilibrio donde una mayor cantidad de trabajadores tiene el puesto de trabajo que le permite dar ingresos a su hogar. Alejandro, queríamos también hablar de otro tema y que tiene que ver con, directamente vinculado a esto, por supuesto, que tiene que ver con la actividad económica, ¿no? Lo comentábamos al comienzo de la capacidad de la economía chilena de reactivarse efectivamente. Y lo que hemos visto en los últimos 5 meses son números negativos, contracción de la economía. A pesar de eso, el ministro Quirós descartaba que hubiese visos de recesión para la economía chilena. ¿Qué le parece la visión que plantea el ministro de Hacienda respecto a estos números? A ver, el ministro lo que está planteando ahí es que si tenemos un IMASEC de un crecimiento, no sé, de 3%, se logra que no tengamos recesión, que son 2 trimestres consecutivos en rojo. Ujú, Ahora, la verdad que eso es un poco, eh, no es la discusión relevante. La discusión relevante hoy día es que la economía ha mostrado una desaceleración desde hace un tiempo a la fecha, que ujú. partió un poco de finales del año pasado, que en algún momento se pensó que se revertía cuando se empieza a acercar el cambio de gobierno, porque se empiezan a crear como esas animal spirits, como llamaba Sí. Keynes, espíritus animales, que decía, sabe que la cosa va a venir mejor, se van a hacer algunos ajustes económicos que van a hacer crecer la economía, y se empezó a sentir una visión más favorable del futuro, tanto en los Ujú, trabajadores, entre los consumidores como en los empresarios. Uno lo ve eso en la encuesta de percepción. Ahora tuvimos un shock negativo por el petróleo a comienzos de marzo, pero que desde mi punto de vista no fue bien manejado en términos que se generó una situación de un poco de escándalo y se creó una profecía autocumplida. Recordemos que el ministro dice, hoy hay un tremendo aumento de los precios del petróleo internacionalmente, lo cual ujú. es verdad, pero eran aumentos Alejandro, sí, estamos con algún que problema. no. Ahí sí, ahora lo escuchamos de nuevo. Sí, tenemos un choque, no es un choque, perdón, es un choque fue mal manejado, creo que se exageró mucho el tema del petróleo, creo que se debería haber mantenido, es un tema importante, es un choque que habíamos tenido antes, que lo habíamos sabido manejar mejor, creo que no haber aplicado el MEDCO, lo que hizo fue que tuvimos un par de meses donde toda la población pensaba que había que hacer un ajuste y por lo tanto había que hacer ajustes de empleo a Ujú, nivel de las empresas más grandes y más pequeñas, y eso se coordinó y creo que parte de lo que estamos viendo ahora es reflejo de ese manejo que desde mi perspectiva debiese haber sido tomando el metro, haciendo como lo hemos hecho siempre, suavizando el aumento del precio del petróleo para que cuando ahora empiece a bajar, se hubiera bajado también más suavemente. Pero eso hubiese llevado a que las empresas no hubiesen per se se hubiesen de alguna forma coordinado. Todo el mundo empezó a hablar de que estábamos en una situación de contracción y eso hace, obviamente, si yo creo que mi vecino va a despedir, si yo creo que va a haber menos demanda por ujú, mis bienes, termino ajustando a la baja el empleo y eso termina pegando. Creo que hay parte de eso, creo que hay que cambiar los espíritus animales y ujú. eso se logra como desde mi perspectiva, tratando de pensar, ok, mira, estamos en una situación no fácil, pero tampoco extremadamente compleja. Bien. Tenemos que hacer los esfuerzos para volver a crecer más.
avanzar en la reforma que está en el Congreso, pero también tomando en cuenta que esa reforma, si sale por un voto o dos votos, no va a dar un cambio de los espíritus animales, de tener un país que ha vuelto a tener consenso respecto a cómo ver su futuro en el corto y mediano plazo. Bien. Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile, ha estado con nosotros esta mañana. Alejandro, gracias por la conversación, muy amable. Muchas gracias a ti. Hasta luego.